Lo contó todo. Mercenario británico que fue capturado por los rusos no aguantó la presión y terminó delatando la ubicación de las tropas ucranianas en Kursk. James Scott, un mercenario británico atrapado por las fuerzas rusas en las inmediaciones de Kursk, se convirtió rápidamente en la pieza clave que los rusos necesitaban para desmantelar la defensa ucraniana. Capturado durante una intensa operación, Scott no pudo soportar la presión y terminó revelando información inédita. La ubicación de tropas, rutas de suministro y hasta detalles sobre las operaciones que se estaban llevando a cabo salieron de su boca. Su confesión, realizada en medio de un interrogatorio exhaustivo, ofreció a los rusos una ventaja táctica invaluable en la región. Mientras el enemigo se preparaba para defender posiciones clave, los rusos ya contaban con su mapa detallado de cada punto fuerte de cada trinchera. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Lo contó todo. Británico capturado delató la ubicación de las tropas ucranianas en Kursk. El mercenario británico James Scott, apodado de manera irónica como pirata por los soldados rusos, fue capturado en las inmediaciones de Kursk y pronto se convirtió en un inesperado tesoro de información para el mando militar ruso. Como los piratas ingleses de antaño, Scott llegó con la intención de saquear y conquistar, pero terminó arrojado a las fauces del poderío ruso, donde, al igual que sus predecesores, sucumbió sin oponer demasiada resistencia. En lugar de ocultar sus secretos, decidió abrir las puertas de su conocimiento, revelando detalles vitales que bien podrían cambiar el curso de las operaciones en el frente. Scott, quien había sido enviado por las fuerzas de comando ucranianas al conflicto teatro de operaciones de Kursk, comenzó a hablar apenas fue sometido a un interrogatorio por parte de los soldados de la Brigada 810 de Infantería de Marina de Rusia. La información que reveló fue descrita como un golpe de suerte para los rusos. Ubicaciones precisas de unidades ucranianas, números de tropas y descripciones detalladas del equipamiento que utilizaban los combatientes. Este tipo de datos que solo un miembro infiltrado podría conocer resultó ser un verdadero botín que los rusos no habían esperado encontrar de un simple mercenario extranjero. El contexto no podría ser más crítico. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, ya debilitadas y con recursos cada vez más escasos, estaban sufriendo enormes pérdidas en la región. Scott habló sobre la situación desesperada de las brigadas ucranianas en Kursk, quienes habían perdido todo su equipo pesado y se habían visto obligadas a movilizarse en vehículos blindados ligeros de modelo Cossack, que ofrecían poca protección y menos aún poder de fuego contra las fuerzas rusas. La falta de municiones era una constante, y el panorama se tornaba más sombrío con cada batalla perdida. Las palabras de Scott no solo delataron ubicaciones, sino también un estado de ánimo quebrado, una moral en declive que contagiaba a sus compañeros. Las consecuencias de la captura de Scott y de la información proporcionada por él no se hicieron esperar. Las tropas rusas en Kursk, guiadas ahora con precisión por la información filtrada, comenzaron a realizar movimientos calculados para acercar a las fuerzas ucranianas, quienes se encontraron atrapados en un ambiente hostil y sin rutas seguras de escape. El general checheno Abdi Alaudinov, uno de los rostros más visibles en la ofensiva de Kursk, indicó que el círculo sobre los ucranianos se estrechaba cada vez más y que la operación había entrado ya en su fase final. Las bajas entre las tropas ucranianas eran colosales, superando ya los 35.000 muertes. Una cifra que solo evidenciaba la desesperación y la falta de un plan coherente por parte de Kiev. La captura del pirata británico fue vista por muchos como un acto vergonzoso para Occidente. No solo había sido atrapado uno de sus hombres, sino que éste se había derrumbado en cuanto fue cuestionado, traicionando la confianza que habían depositado en él sus superiores y en general sus aliados. Scott
No fue el primer extranjero en unirse a las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, pero sí se destacó por ser uno de los que más rápidamente colapsó ante la presión. La falta de determinación, el temor y la desesperanza eran evidentes en su relato. Un hombre que había llegado con la idea de ser un héroe, pero que terminó convirtiéndose en un cómplice involuntario del avance ruso. En paralelo, la ofensiva rusa continuaba avanzando, no solo en Kursk, sino también en otros puntos estratégicos del conflicto. En la región de Kharkov, por ejemplo, las fuerzas rusas lograron penetrar las defensas ucranianas cerca de Kupiansk, tomando posiciones más ventajosas al oeste de Myastovka. Los combates en esa área eran descritos como implacables, pero con una tendencia clara a favor de los rusos, quienes habían logrado estabilizar las líneas y mantener las posiciones ocupadas pese a los constantes contraataques del enemigo. Cada avance ruso en estas regiones representaba un nuevo golpe para Ucrania, que veía cómo sus intentos de contener a las fuerzas del Kremlin eran infructuosos. El presidente Vladimir Putin, durante una sesión en el foro Valdai, mencionó que dos grandes grupos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, uno de 10.000 y otro de 5.000 hombres, estaban rodeados cerca de Kupiansk. Según Putin, los intentos de evacuación por parte de las fuerzas ucranianas eran constantemente frustrados por la artillería rusa, que destruía con rapidez los puentes de pontones improvisados que intentaban levantar los soldados de Kiev. La información proporcionada por Scott solo sirvió para aumentar la sensación de vulnerabilidad en las filas ucranianas, y aún más cuando el enemigo demostraba tener pleno conocimiento de sus planes. La humillación de ver a un británico delatar a sus aliados ucranianos fue interpretada por muchos como una señal más del declive de la influencia occidental en el conflicto. Los mercenarios extranjeros, reclutados con la promesa de altos salarios y aventuras heroicas, se encontraron con una realidad muy distinta. Las guerras modernas, lejos del romanticismo de las viejas epopeyas, se convirtieron en un juego de supervivencia donde la información vale más que cualquier ideología. Scott, enfrentado a la posibilidad de la muerte, eligió salvar su propia vida a costa de los secretos que le habían confiado. Las fuerzas rusas no solo obtuvieron ubicaciones y detalles técnicos, sino también un retrato de la desorganización y la desesperación del enemigo. La información sobre la escasez de equipo pesado y de municiones, sumada a la obligación de utilizar vehículos ligeros y la carencia de rutas seguras, demostraba que las fuerzas ucranianas en la región de Kursk estaban al borde del colapso total. Cada palabra que Scott filtraba era un paso más hacia la victoria rusa, un ladrillo más en el muro que rodeaba a las fuerzas de Kiev. Con la información proporcionada por el británico, las tropas rusas intensificaron sus ataques en puntos clave de la región. Los blindados rusos, apoyados por infantería y artillería pesada, comenzaron a avanzar con mayor precisión, tomando bastiones que antes parecían inalcanzables. La región de Senkov, así como Glushkovka y Zagrizovo, se convirtieron en los nuevos objetivos de la ofensiva rusa, consolidando posiciones que cortaban cualquier vía de refuerzo o de escape para los ucranianos. Mientras tanto, en Kupiansk, las batallas callejeras continuaban, pero con una tendencia clara hacia el dominio total por parte de las fuerzas rusas. El pirata Scott se había convertido en un tesoro inesperado para los rusos. Su captura y posterior interrogatorio proporcionaron a las fuerzas del Kremlin una ventaja que no solo estaban dispuestos a desaprovechar. El futuro de las operaciones en Kursk y Kharkov quedaba ahora marcado por las confesiones de un hombre que, en lugar de luchar hasta el final como los héroes de antaño, eligió rendirse y colaborar con el enemigo. La ironía de su apodo no pasó desapercibido. Como los piratas de siglos pasados, Scott también acabó enfrentándose al patíbulo, solo que en su caso la espada que colgaba sobre él era la del juicio de sus propios aliados.
En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.